El desierto se extendía interminable ante Sarah McKenna. Su vientre hinchado convertía cada paso en una batalla contra la gravedad y el agotamiento. 800 kilómetros de terreno implacable la separaban de la seguridad, con solo la ropa que llevaba puesta y una determinación forjada en la desesperación. Lo que no sabía era que ojos ancestrales ya la observaban desde las mesetas, y que su viaje despertaría algo en una tribu que había aprendido a no confiar en ningún forastero. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. Sarah McKenna apretó la espalda contra la puerta de madera astillada de la cabaña, con el corazón latiéndole tan fuerte que lo sentía en la garganta. A través de las delgadas paredes, oía las botas de su marido pisando fuerte en el porche. Cada paso era como una cuenta regresiva hacia la viola. Los moretones en sus brazos latían al ritmo de su pulso, recordatorios morados y amarillos de lo que sucedía cuando Thomas McKenna no se salía con la suya. «Sarah, abre la puerta ahora mismo». Su voz estaba cargada de whisky y rabia, la misma combinación que la había dejado con el labio partido apenas 2 días antes. Se deslizó por la puerta hasta quedar sentada en el suelo frío, protegiendo instintivamente con las manos la curva redondeada de su vientre donde crecía su hijo, de 8 meses, y con el tiempo agotándose en la cabaña que habían construido juntos en el territorio de Montana se había convertido en su prisión. Lo que empezó como el sueño de Thomas de hacerse rico en los yacimientos de oro, se había convertido en una pesadilla de reclamaciones fallidas, botellas vacías y puñetazos que alcanzaban a su objetivo con cada vez mayor frecuencia. El vecino más cercano estaba a 25 kilómetros, y Thomas se había asegurado de que todos supieran que su esposa era delicada y necesitaba cuidados. En realidad la había aislado tanto que algunos días olvidaba cómo sonaba su propia voz. Sarah había crecido en Filadelfia, hija de un banquero que le había dado una educación que la mayoría de las mujeres nunca recibían. Sabía leer latín, hablar francés y llevar la contabilidad con una precisión que había impresionado incluso a los socios de su padre. Pero nada de eso importaba allí, donde la supervivencia dependía de cosas que nunca le habían enseñado. En la escuela secundaria, había aprendido a batir mantequilla con manos que antes tocaban el piano, a remendar la ropa a la luz de las velas, a hacer jabón con ceniza y grasa animal. Cada habilidad la había adquirido por necesidad. Cada día, una pequeña victoria contra la naturaleza que Thomas parecía decidido a convertir en su enemiga. En la puerta se estremeció cuando Thomas se apoyó en ella. «Sé que estás ahí dentro y sé que has estado hablando con ese grupo de comerciantes apaches. No creas que no te vi ayer junto al río Ney». A Sarah se le heló la sangre. Estaba junto al río, lavando ropa en el recodo poco profundo donde el agua corría clara. Un anciano apache llamado Joseph Crowfeather se le acercó con cuidado, con las manos curtidas y vacías, y una postura respetuosa. Le habló en un inglés cuidadoso, preguntándole si necesitaba ayuda, si estaba a salvo. Algo en Soso Joe's, una bondad que no había visto en meses, la inspiró a contárselo todo, pero el miedo la mantuvo callada, y simplemente negó con la cabeza y recogió la ropa mojada. «¿Crees que no sé lo que planeas?», continuó Thomas, con la voz cada vez más cerca de la puerta. «¿Crees que puedes escaparte con esos salvajes y avergonzarme delante de todo el territorio? Te mataré primero, Sarah. Te juro por Dios que te mataré a ti y a ese cabrón antes de dejar que me tomes el pelo». La amenaza no era vana. Thomas ya había matado antes. Había dicho que había matado a salteadores, hombres que habían intentado robarle lo que le pertenecía por derecho. Sarah había visto la frialdad en sus ojos cuando se lo contó, la forma en que limpió su rifle después, con el mismo cuidado metódico con el que limpiaba sus botas. Entonces se dio cuenta de que ya no era su esposa, solo era otra posesión que proteger o de la que podía disponer como le pareciera oportuno. El bebé pateó con fuerza contra sus costillas, como si respondiera a su corazón acelerado. Sarah puso ambas manos sobre su vientre y susurró: «Te voy a sacar de aquí, te lo prometo». Thomas se había desmayado en el porche poco después de medianoche. Sus ronquidos se mezclaban con el sonido de los coyotes a lo lejos. Sarah otra hora contando sus patrones de respiración. Antes de atreverse a moverse, había planeado este momento durante semanas, memorizando cada tabla que crujía, cada piedra suelta en los cimientos de la cabaña. Su mochila de escape estaba escondida bajo la tabla suelta del suelo junto a la ventana trasera. No mucho, solo galatas, una cantimplora de agua y la pequeña pistola que su padre le había regalado de bodas. También había cogido el mapa del territorio de Thomas, el que había marcado con puestos comerciales y fuentes de agua. Su destino era Fort Apache, 800 kilómetros al sur, donde su hermano Michael estaba destinado con la caballería. Era el único lugar que se le ocurría donde Thomas no pudiera seguirla, donde
no pudiera reclamar sus derechos como esposo. El viaje era imposible para una mujer en su condición, pero quedarse se había vuelto aún más imposible. Ansera salió por la ventana trasera. Su vientre hinchado hacía que la maniobra fuera incómoda y dolorosa. El aire nocturno era cortante, con la promesa del invierno, y se ajustó la capa de lana sobre los hombros. Había dejado una nota en la mesa de la cocina, no porque le debiera una explicación a Thomas, sino porque necesitaba que supiera que no era debilidad. Era una elección. Me llevo a nuestro hijo a un lugar seguro, había escrito con su cuidada caligrafía de colegiala. No nos sigan. Aquí no queda nada que valga la pena salvar. A los primeros 3 días fueron los más duros. Sarah siguió senderos de caza a través de pinares y prados cubiertos de hierba otoñal, manteniéndose alejada de los caminos principales donde Thomas podría pensar en buscarla. Su cuerpo protestaba a cada kilómetro y le dolía la espalda. Constantemente se le hinchaban los pies dentro de las botas y el bebé parecía presionarle todos los órganos a la vez. Pero ella seguía adelante, impulsada por algo más intenso que la incomodidad física. Había traído la brújula de su padre, un instrumento de viento metal que lo había guiado en sus negocios por 3 estados. Ahora la señalaba hacia la salvación, con la aguja firme a pesar del temblor de sus manos. Por la noche acampaba en el frío, en huecos entre rocas, o bajo árboles caídos, demasiado asustada para encender una fogata que pudiera verse a kilómetros de distancia. Comía con moderación, sabiendo que sus provisiones debían durar, y trataba de no pensar en lo que sucedería si no buscaba ayuda antes de que naciera el bebé. Al cuarto día, se topó con su primer peligro real. Un grupo de buscadores de oro había acampado junto a un arroyo donde ella planeaba reabastecerse de agua. Desde lejos, pudo ver que eran de esos hombres que primero preguntan y después respetan las respuestas. Sus caballos estaban cargados de provisiones que parecían sospechosamente nuevas, y uno de ellos llevaba un abrigo demasiado fino para una prospección honesta. Probablemente eran saltadores de reclamos, o algo peor. Ansara llevaba más de una hora agachada tras una roca, esperando a que se marcharan. El bebé había estado inquieto ese día, pateando y cambiando de posición de una forma que le hacía pensar que su hora se acercaba. Cada movimiento le provocaba un dolor agudo en las piernas y se mordía el labio para no gritar. Cuando los hombres finalmente recogieron sus cosas y cabalgaron hacia el este, se arrastró hasta el arroyo y bebió a raudales, rellenando su cantimplora y remojando sus pies hinchados en el agua fría en esa noche. Soñó con la casa de su infancia, en Filadelfia, con el jardín de su madre, con sus pulcras hileras de rosas y el sonido de los carruajes en las calles adoquinadas. Al despertar, encontró escarcha en su manta y la certeza de que el invierno se acercaba más rápido de lo esperado. Las montañas que debía cruzar ya estaban cubiertas de nieve, y su fina capa no sería suficiente protección contra lo que se avecinaban. Al final de la primera semana, el cuerpo de Sarah le estaba fallando. Caminar constantemente le había abierto ampollas en los pies que sangraban a través de las medias, y su dolor de espalda era tan intenso que solo podía caminar 1 hora seguida antes de necesitar descansar. El bebé se le había hundido más en la pelvis, y cada paso le hacía sentir como si llevara una piedra entre las piernas. Peor aún, el agua se le estaba acabando, y los 2 últimos arroyos que había encontrado eran demasiado poco profundos, o estaban demasiado contaminados con excrementos animales como para beber sin peligro. Había estado siguiendo un rastro de ciervos a lo largo de una cresta cuando los vio en jinetes a lo lejos, avanzando con determinación por el valle. Su primer instinto fue esconderse, pero algo en sus movimientos era diferente. No es hecho de los vagabundeos aleatorios de los buscadores de oro ni de la agresiva patrulla de la caballería. Estos jinetes se movían como si pertenecieran a la tierra, siguiendo los contornos naturales y deteniéndose en lugares que tenían sentido, fuentes de agua, lugares resguardados, terrenos elevados para observar a Apache. En la educación de Sarah le había enseñado que los apaches eran peligrosos, salvajes, una amenaza para los asentamientos civilizados. Pero su semana sola en el desierto le había enseñado algo más. A los mayores peligros provenían de hombres que se parecían a su esposo, que hablaban su idioma y afirmaban seguir a su dios. Los jinetes apaches que los acompañaban se movían con una disciplina y un propósito que delataba algo que su pueblo había perdido, una verdadera comprensión de cómo vivir en este duro país. Mientras observaba, uno de los jinetes se detuvo y miró directamente hacia su escondite. Incluso desde la distancia, pudo ver que la había visto. Pudo ver la cautela con la que la señaló a sus compañeros. Por un momento Sarah consideró correr, pero su cuerpo ya no tenía fuerzas para correr. El bebé le presionaba tanto que apenas podía mantenerse en pie, y el dolor de espalda se había convertido en un ardor constante que le dificultaba pensar. En cambio, se levantó lentamente, con las manos en alto para indicar que no llevaba ningún arma, y esperó. Los Ginny de abajo conversaron brevemente,
y luego comenzaron a subir la cuesta hacia ella. Sarah cerró los ojos y sintió al bebé moverse dentro de ella. Una fuerte patada que parecía decir: hemos llegado hasta aquí. Podemos ir un poco más lejos. Cuando abrió los ojos, el primer jinete estaba tan cerca que pudo verle el rostro. Conk era más joven de lo que esperaba, quizá de 30 años, con ojos oscuros e inteligentes, y un cabello que reflejaba la luz del atardecer. Vestía ropa tradicional apache, pero portaba un rifle moderno, y al hablar, su inglés tenía un acento claro. «¿Estás perdido?», dijo. «No». Era una pregunta. «Voy a Fort Apache», respondió Sarah, con la voz ronca por los días de desuso. «Mi hermano está destinado allí», y en la expresión del jinete no cambió. Pero ella notó un cambio en su postura, quizás un reconocimiento de su condición, o simplemente compasión humana por su evidente angustia. Detrás de él, otros 3 jinetes se habían formado en un semicírculo informal, sin mostrarse amenazantes, pero claramente preparados para cualquier cosa. «Fort Apache está muy lejos», dijo el Jovan. «No puedes hacer este viaje solo, Ansara». Sintió que las lágrimas amenazaban con asomar por primera vez desde que salió de la cabaña. «Tengo que intentarlo». El jinete guardó silencio un largo rato, observando su rostro con la intensidad de quien lee una historia escrita en un idioma extranjero. Finalmente volvió a hablar, pero esta vez se dirigía a sus compañeros en un veloz apache. Sarah no captó ninguna de sus palabras, pero el tono parecía apremiante, casi argumentativo. Uno de los jinetes mayores negó con la cabeza enfáticamente, mientras otro señalaba hacia el valle del que habían venido. Al terminar la conversación, el joven jinete se volvió hacia Sarah. «Soy Daniel Lobo Corredor. Estos son mis primos. Te llevaremos con nuestra gente». «No lo entiendo», dijo Sarah. Aunque el alivio ya inundaba su cuerpo cansado. «Llevas la vida», dijo Daniel simplemente. «Entre nuestra gente, esto es sagrado. No dejamos que las cosas sagradas mueran solas en el de desierto». El campamento apache surgió del paisaje como un sueño. Sarah esperaba encontrar tipis o los toscos refugios que había visto en los periódicos ilustrados del este. Pero lo que encontró fue un asentamiento sofisticado que parecía crecer orgánicamente desde el cañón de roca roja donde se escondía. Los refugios de arbustos, llamados quick-yaps, estaban dispuestos en grupos cuidadosos, con su estructura de árboles jóvenes doblados, cubiertos de hierba y cuero que se mimetizaban tan perfectamente con el entorno que podría haber pasado de largo sin verlos. Las mujeres levantaron la vista de su trabajo mientras Daniel Running Wolf conducía el caballo, prestado de Sarah al campamento. Sus rostros reflejaban curiosidad más que hostilidad, pero Sarah sintió el peso de su examen. Era dolorosamente consciente de su aspecto, una mujer blanca, con un embarazo avanzado, montada en un pony apache, con el cabello suelto y el vestido desgarrado tras días de viaje. Todo en ella gritaba forastera, intrusa, amenaza potencial. Una anciana emergió del wiki-up más grande. Su cabello plateado estaba trenzado con pequeñas conchas que reflejaban la luz del atardecer. Vestía un traje tradicional, pero también una cruz de plata en el cuello en evidencia de la compleja relación entre la cultura apache y el mundo exterior que Sarah apenas comenzaba a comprender. Cuando la mujer habló, su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «María Santos», le dijo Daniel, en voz baja a Sarah. «Ella es la líder de las mujeres aquí. Se educó en la escuela de la misión en Santa Fe y habla mejor inglés que la mayoría de los blancos». A María se acercó al caballo de Sarah con paso pausado, observando con sus ojos oscuros cada detalle del estado de la embarazada. Alhab. Su inglés era impecable, aunque con un acento que sonaba más español que apache. «Daniel me dice que viajas a Fort Apache», dijo María. «Este no es un viaje para una mujer en tu condición». «No tuve elección», respondió Sarah, desmontando, con cuidado con la ayuda de Daniel. Sus piernas casi se doblaron al tocar el suelo, y tuvo que agarrarse a la crin del caballo para mantenerse erguida. La expresión de María se suavizó un poco. «Siempre hay una opción. A veces, todas las opciones son malas», decía el wiki-up del que había salido. «Ven, veremos qué podemos hacer por ti». Dentro de la vivienda, Sarah se sorprendió por la comodidad y la organización. Esteras tejidas cubrían el suelo y recipientes de parfleche cubrían las paredes, pintados con diseños geométricos en rojo, amarillo y negro. Un pequeño fuego ardía en el centro, y el humo se elevaba por una abertura en el techo. El espacio se sentía cálido y habitado, nada que ver con las viviendas salvajes que le habían enseñado a imaginar. María le indicó a Sarah que se sentara sobre una pila de pieles de búfalo y comenzó a examinarla con la destreza de quien ha asistido partos. Sus manos eran delicadas pero minuciosas al palpar el vientre de Sarah, comprobando la posición del bebé y escuchando sus latidos, pegando la oreja a la piel tensa. «Tu hijo es fuerte»,
anunció María después de varios minutos. Pero tú no. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? Sarah intentó recordar. Hace 5 días, quizás 6. Comí cecina esta mañana. A María chasqueó la lengua con desaprobación y gritó en apache. En cuestión de minutos, empezaron a llegar mujeres con comida en un plato de estofado con carne y cebollas silvestres, pan fresco aún caliente y una bebida de semillas molidas ligeramente dulce. Sarah intentó comer despacio, pero su cuerpo ansiaba alimento, y se encontró devorando la comida como un animal al preparar y narrar. Esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Tu marido, dijo María, cuando Sarah hizo una pausa para respirar. ¿Vendrá a buscarte? No era una pregunta. Y Sarah no le vio sentido a mentir. Cian es violento cuando bebe y ahora bebe todos los días. Tenía miedo de que le hiciera daño al bebé. ¿Y crees que Fort Apache te protegerá? Sarah asintió, aunque percibió el escepticismo en la voz de María. Mi hermano Michael está destinado allí, es oficial. Puede ayudarme a divorciarme, a empezar de cero, en un lugar seguro. María guardó silencio un largo rato, observando el rostro de Sarah con la intensidad de quien lee un mapa de territorio desconocido. Finalmente, volvió a hablar, pero esta vez con voz cautelosa y mesurada. Fort Apache aún está a 300 kilómetros de aquí. Pronto nevará. Y hay otros peligros en bandidos, soldados que no hacen preguntas, hombres que verían a una mujer blanca sola y solo pensarían en sus propios deseos. No sobrevivirás al viaje, y tu hijo morirá contigo. La cruda evaluación fue como un puñetazo para Sarah. Sabía que el viaje era peligroso, pero oírlo dicho con tanta naturalidad por alguien que entendía perfectamente este país la hizo comprender lo desesperada que era su situación. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Sarah, aunque temía la respuesta. Quédate aquí hasta que nazca el niño, dijo María. Luego decidiremos que sigan. Sarah sintió que sus planes cuidadosamente elaborados se desmoronaban. No puedo quedarme aquí. Thomas nunca dejará de buscarme. Si me encuentra con tu gente, traerá soldados y dirá que me secuestraste. Podría traer problemas para todos. La risa de María fue breve y amarga. Hija, llevamos generaciones lidiando con los Thomas McKenna del mundo. Un hombre blanco más enfadado no va a cambiar nuestra forma de vida. Pero Sarah podía ver la preocupación en los ojos de la anciana. Podía percibir el peso de la decisión que se le pedía tomar. Dar refugio a una mujer blanca fugitiva no era poca cosa en un territorio donde la relación entre apaches y colonos ya estaba al borde de la ruptura esa noche. Sarah se encontraba sentada afuera de la cabaña de María, envuelta en una manta cálida, observando cómo el campamento se acomodaba a sus ritmos nocturnos. Los niños corrían entre las viviendas. Sus risas se mezclaban con las suaves conversaciones de los adultos y el ocasional relincho de los caballos en el corral improvisado. Se sentía una paz que la cabaña de Sarah nunca había tenido, a pesar de todo el peligro que rodeaba el lugar. Daniel Lobo Corredor se acercó y se sentó a su lado sin pedirle permiso. A la luz del fuego, pudo ver que era más joven de lo que había pensado. Quizá de 25 años, con ojos inteligentes y manos callosas que denotaban una vida al aire libre. María dice que tienes miedo de que tu marido traiga soldados, dijo sin preámbulos. ¿No es así?, preguntó Sarah. Daniel guardó silencio un momento, mirando fijamente el fuego. Cuando tenía 12 años, dijo finalmente, llegaron soldados a nuestra aldea cerca del río Gilan. Dijeron que habíamos estado asaltando asentamientos y matando colonos. No era cierto, habíamos sido pacíficos, comerciando con las familias mexicanas que vivían cerca, pero alguien tenía que ser culpado por las matanzas, y nosotros éramos convenientes. Sarah esperó, sintiendo que esta historia no tenía un final feliz. Primero se llevaron a los hombres, continuó Daniel. Mi padre, mis tíos, mis hermanos mayores dijeron que los iban a trasladar a una reserva, donde podrían aprender a cultivar. Nunca los volvimos a ver. Luego vinieron por las mujeres y los niños. Algunas familias fueron separadas y enviadas a diferentes lugares. A otras las entregaron a familias blancas para que las civilizaran. Mi madre me escondió en una cueva durante 3 días hasta que desistieron de buscarme. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó Sarah suavemente. Otras familias nos acogieron. Familias apaches que habían escapado de la redada, que sabían vivir en el desierto profundo, donde los soldados no nos seguían. Aprendimos a ser invisibles, a movernos como sombras, a encontrar agua donde los hombres blancos morirían de sed. Daniel la miró fijamente. Así que sí, les tengo miedo a los soldados. Pero me da más miedo lo que le pase a nuestra gente cuando dejemos de ayudar a quienes la necesitan. Sarah sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. No quiero causarle problemas a tu familia. Ya lo hiciste, dijo Daniel, pero su tono no era acusatorio. La pregunta es: ¿qué hacemos al respecto? En la mañana siguiente,
trajo malas noticias. Un joven explorador apache llamado Tommy Crow Dog había llegado antes del amanecer con la noticia de que hombres blancos estaban haciendo preguntas en los asentamientos comerciales del norte. Un hombre que coincidía con la descripción de Thomas había sido visto en Prescott, mostrando una fotografía de cera y ofreciendo una recompensa por información sobre su paradero. ¿Cuánto sería la recompensa?, preguntó María con tristeza. $50, respondió Tommy, y la promesa de que quien la ayude enfrentará cargos por albergar a una esposa fugitiva nazara. Se le encogió el corazón. $50 era más dinero del que la mayoría de la gente de este territorio. Vea, la amenaza legal quizá no tuviera mucho peso con los apaches, pero el dinero sin duda sí lo tendría con cualquier otra persona. Le está contando a la gente que le robé, dijo Sarah cuando Tommy le contó el resto de la historia. Kula, quité sus papeles de oro y sus ahorros antes de fugarme con otro hombre. Ann María resopló con disgusto. ¿Y le creen? ¿Por qué no lo harían?, preguntó Sarah con amargura. Solo soy una mujer. Las mujeres no abandonan a sus maridos a menos que estén locos o sean inmorales, ¿verdad? Es más fácil creer que soy una ladrona que pensar que un hombre blanco, respetable, podría golpear a su esposa embarazada. La conversación fue interrumpida por un alboroto en las afueras del campamento. Sarah levantó la vista y vio a varios hombres apaches cabalgando a toda velocidad, con los caballos empapados de sudor y el rostro sombrío. Daniel fue inmediatamente a su encuentro, y Sarah pudo oír una rápida conversación apache, con un tono urgente y preocupado. Cuando Daniel regresó, su expresión era preocupada. «Patrulla de caballería», dijo. «A 2 días de cabalgata al norte de aquí, ¿no? En esta dirección. 20 hombres bien armados, con un explorador apache que conoce bien esta zona». «¿Me buscabas?», preguntó Sarah, aunque ya sabía la respuesta. «Busca algo», confirmó Daniel. «Podría ser tú, podrían ser ladrones de caballos, podría ser solo una patrulla de rutina, pero no podemos arriesgarnos». A María se levantó con la decisión de alguien acostumbrado a tomar decisiones difíciles con rapidez. «Mudaremos de campamento», anunció. «Hay cuevas invernales en las montañas Dragoon, lugares donde podemos esperar a que pasen los soldados y la nieve. Si el esposo de esta mujer quiere encontrarla, puede buscarla en el desierto vacío». Sarah sintió una mezcla de gratitud y culpa al ver cómo el campamento comenzaba su rápida transformación. En menos de una hora, los wiki-ups estaban siendo desmantelados, las pertenencias empacadas en contenedores de parflesh y los caballos cargados con la eficiencia de quienes ya lo habían hecho muchas veces. Los niños que, hacía unos minutos, jugaban ahora, ayudaban a sus padres con movimientos practicados, entendiendo, sin que nadie se lo dijera, que se trataba de un asunto serio. «Debería irme», le dijo Sarah a María, mientras observaba a una familia empacando sus pertenencias. «Este es mi problema. No debería involucrar a tu gente en esto». Ann María dejó de enrollar una estera para mirarla. «¿A dónde irías? ¿Para dar a luz a tu hijo sola? ¿De vuelta con tu marido? ¿Para que te vuelvan a golpear?». Negó con la cabeza firmemente. «No viniste a nosotros, trayendo vida. Entre nuestra gente, eso te hace sagrada hasta que el niño nazca sano y salvo». Sarah quería discutir, pero un dolor agudo en la espalda le recordó que no estaba en condiciones de discutir con nadie sobre nada. El bebé había estado cada vez más activo durante el último día, y empezaba a sospechar que todo el estrés y el viaje la habían acercado al parto más de lo que creía mientras los apaches desmontaban el campamento a su alrededor. Sarah se encontró montada en una mansa yegua acompañada por una joven llamada Rosa, que la acompañaba para evitar QSEC. La eficiencia de la operación fue notable en Tres Horas. El campamento había sido completamente destruido, dejando solo tenues huellas en la tierra, invisibles para cualquiera que no supiera exactamente qué buscar. Cabalgaron hacia el sur, hacia las montañas que se alzaban como sombras púrpuras contra el cielo vespertino, siguiendo senderos que parecían existir solo en la mente de los guías apaches. Sarah creía comprender este país después de su semana de viaje por Observer. A esta gente moverse por él era como ver a un maestro artesano trabajando. Encontraron agua donde ella solo veía rocas secas, identificaron un paso seguro a través de terrenos que parecían intransitables e interpretaron el paisaje como un libro escrito en un idioma que apenas comenzaba a comprender. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el desierto de tonos dorados y rojos, Sarah se dio cuenta de que su viaje cuidadosamente planeado a Fort Apache se había convertido en algo completamente diferente. Ya no era una mujer desesperada que huía hacia un santuario incierto. Se había convertido en parte de algo más grande, más complejo y posiblemente más peligroso que cualquier cosa que hubiera experimentado imaginado. Las cuevas invernales de las montañas Dragoon
eran distintas a todo lo que Sarah había visto jamás, escondidas en lo profundo de un laberinto de cañones de roca roja. Las antiguas viviendas habían sido excavadas por el viento y el agua durante miles de ecos, y luego modificadas por generaciones de familias apaches que las habían usado como refugios estacionales. La cueva más grande tenía capacidad para 50 personas cómodamente, con nichos naturales que servían como espacios familiares individuales, y una zona central donde todo el grupo podía reunirse alrededor de fogatas, que ardían sin enviar señales de humo al exterior, pero la comodidad no garantizaba la aceptación. Con el paso de los días en su refugio de montaña, Sarah empezó a comprender que salvarle la vida y acogerla en la tribu eran dos cosas muy distintas. Los niños eran los primeros en expresar su opinión. Se asomaban por las esquinas para observarla, susurrando en apache y rompiendo a reír cuando ella los miraba. Cuando intentaba sonreír o saludar, se dispersaban como pájaros asustados, solo para reaparecer minutos después para otra ronda de observación. A los niños mayores eran más atrevidos y menos amables. Un niño de unos 12 años llamado Joseph Hawkfeather había empezado a seguir a Sarah por el campamento, imitando su torpe andar de embarazada y gritando frases en inglés con un acento exagerado que se burlaba, claramente, de su forma de hablar oriental, cuando ella intentaba ayudar con las tareas del campamento. Él parecía hacer comentarios en voz alta en apache, que siempre provocaban la risa de los demás niños. «Dice que doblas las mantas como una mujer blanca intentando hacer un nido de pájaro», tradujo Rosa una tarde. Su propia sonrisa sugería que la comparación le parecía divertida a Sarah. Le ardía la cara de vergüenza, pero se obligó a seguir trabajando. «¿Cómo debo doblarlos?». Rosa demostró la técnica correcta, una compleja serie de pliegues que dejaban la manta compacta y perfectamente cuadrada. Sarah intentó copiar los movimientos, pero sus esfuerzos resultaron en un desastre torcido que provocó nuevas carcajadas en Joseph Hawkfeather. «Se necesita práctica», dijo Rosa con suavidad, pero Sarah captó la mirada que intercambió con otra joven en una mirada que decía que algunas personas nunca aprenderían. Sin importar cuánta práctica tuvieran, a la resistencia adulta era más útil pero potencialmente más peligrosa. Sarah notó que las conversaciones se interrumpían al acercarse, que ciertas zonas del complejo de cuevas parecían estarle prohibidas sin que nadie se lo dijera directamente. Cuando se ofrecía a ayudar con la cocina, las mujeres aceptaban su ayuda con cortesía, pero luego repetían en silencio cualquier tarea que hubiera intentado completar. La tensión llegó a su punto álgido durante su segunda semana en las cuevas. Sarah había estado experimentando contracciones cada vez más frecuentes, nada lo suficientemente regulares como para indicar un parto activo, pero lo suficientemente fuertes como para dificultarle el sueño. María la examinó y declaró que el bebé probablemente nacería en las próximas semanas, noticia que desencadenó una acalorada discusión en el consejo tribal. Sarah no participó en la reunión formal del consejo, pero la acústica de las cuevas hizo que las voces alzadas se escucharan por todo el complejo. No necesitaba entender apache para reconocer el tono del debate. Algunas voces eran furiosas, otras suplicantes, todas discutiendo su destino con una pasión que le revolvía el estómago de ansiedad. Daniel la encontró después sentada afuera de su nicho asignado, mirándose las manos. «Ya oíste al consejo», dijo, sentándose a su lado en una roca plana que hacía las veces de banco. «Oí voces», corrigió Sarah. «No sé qué dijeron». «James Broca Arrow cree que deberíamos llevarte a la reserva de San Carlos», explicó Daniel. «Entregarte a la gente indígena de allí y que el gobierno se ocupe de las reclamaciones de tu esposo». A Sarah se le heló la sangre. Había oído historias sobre San Carlos: hacinamiento, desnutrición, más prisión que reserva. ¿Y los demás? Algo. «Están de acuerdo con James. Otros piensan que deberíamos llevarte a la frontera con México y dejar que desaparezcas en Sonora, donde la ley estadounidense no te alcance». Daniel hizo una pausa, con expresión preocupada. «Algunos piensan que nunca debimos haberte traído aquí. ¿Y tú?», preguntó Sarah, aunque no estaba segura de querer oír su respuesta. Daniel guardó silencio un buen rato, observando el reflejo de la luz del fuego en las paredes de la cueva. «Creo», dijo finalmente, «que quizás sea hora de que demuestres que mereces la protección que te brindamos». El desafío llegó a la mañana siguiente en la persona de Elena, la alta hermana de María y una de las mujeres más respetadas de la tribu. Elena tenía unos 40 años, el cabello canoso y las manos marcadas por una vida de trabajo duro. También tenía fama de decir lo que pensaba sin importar a quién le ofendieran sus opiniones. «La mujer blanca come nuestra comida, duerme en nuestro refugio y no da nada a cambio», anunció Elena durante el desayuno, con la voz en un tono que se oía por toda la cueva central. «No sabe coser, no sabe cocinar, ni siquiera doblar bien una manta.
¿De qué nos sirve? Sarah sintió que todas las miradas de la cueva se volvían hacia ella. Su primer instinto fue defenderse, explicar que nunca le habían enseñado estas habilidades, que su educación la había preparado para una vida diferente. Pero algo en la expresión de Daniel la detuvo. No se trataba de su educación ni de sus antecedentes. Era una prueba. Tienes razón, dijo Sarah, levantándose con cuidado, a pesar del dolor de espalda. No sé cómo hacer las cosas importantes. Aquí, empero, puedo aprender. Si alguien está dispuesto a enseñarme, la sonrisa de Elena era tan afilada como la hoja de un cuchillo. Las palabras son fáciles. Las pruebas, más difíciles. Señaló un montón de materiales en un rincón, teras de pil, fibras vegetales, y lo que parecía una colección de herramientas de madera. Mocasines de invierno. Todos en esta tribu necesitan un par antes de que llegue la nieve. Haras, pares han uno para hombre, uno para mujer y uno para niño. Si son lo suficientemente buenos como para mantener los pies calientes y secos, sabremos que de verdad quieres aprender nuestras costumbres. Sarah miró los materiales con el corazón. Nunca había hecho zapatos de ningún tipo, y mucho menos los complejos mocasines ajustados que las mujeres apaches confeccionaban con tanta destreza. La tarea parecía imposible, sobre todo dada su condición y el poco tiempo que faltaba para la llegada de su bebé. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó. En 5 días, respondió Elena. El mismo tiempo que una niña apache necesita para completar su primer proyecto de adulta. Sarah miró alrededor de la cueva, esperando alguna señal de apoyo, pero la mayoría de los rostros eran neutrales o escépticos. Incluso María parecía abstenerse de juzgar, esperando a ver cómo Sarah manejaría este desafío tan público. Necesitaré que alguien me muestre las técnicas básicas, dijo Sarah, tratando de mantener la voz firme. En Elena rió, pero no fue un sonido amable. Una chica apache aprende observando, intentándolo, fracasando hasta que lo logra. Si de verdad eres una de nosotras ahora, harás lo mismo. A los siguientes 5 días fueron de los más difíciles de la vida de Sarah, trabajando con materiales que no entendía, siguiendo técnicas que solo podía vislumbrar cuando otras mujeres trabajaban en sus propios proyectos. Se esforzó por crear algo que se pareciera a un calzado. Sus primeros intentos fueron un desastre en costuras desiguales, mal ajuste, costuras que se deshacían a la más mínima presión en sus dedos, suaves por su privilegiada crianza. Pronto se enrojecieron y sangraron por la piel áspera y las afiladas lesnas. Las fibras vegetales utilizadas para el hilo eran difíciles de trabajar, requiriendo una tensión y un ritmo que tardaban horas en desarrollarse. Lo peor de todo era que su vientre de embarazada le impedía inclinarse sobre su trabajo durante largos periodos, obligándola a tomar descansos frecuentes que consumían su ya limitado tiempo. Al tercer día, Sarah estaba a punto de rendirse. La espalda le dolía por las incómodas posiciones que requería el minucioso trabajo. Tenía los dedos demasiado hinchados y cortados para sujetar las herramientas correctamente, y su esfuerzo parecía el de una niña comparado con los hermosos mocasines que veía a otras mujeres crear sin esfuerzo. Fue Rosa quien finalmente se apiadó de ella, acercándose silenciosamente durante el período de descanso de la tarde, cuando la mayoría de los adultos estaban durmiendo la siesta o conversando tranquilamente. Está sujetando mal el punzón, susurró Rosa, demostrando el agarre correcto. Y las puntadas están demasiado apretadas. El cuero necesita espacio para flexionarse o se romperá. Sarah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Gracias. No me des las gracias todavía, advirtió Rosa. Elena lo está viendo todo. Si cree que estoy ayudando demasiado, te perjudicará. Pero la breve lección de Rosa marcó la diferencia. El trabajo de Sarah empezó a mejorar, lenta pero notablemente. Sus puntadas se volvieron más uniformes, sus patrones más consistentes. Empezó a comprender cómo encajaban las diferentes piezas, cómo el diseño del mocasín distribuía el peso y proporcionaba flexibilidad y protección. Al 4.º día, surgió un aliado inesperado. Joseph Hawkfeather, el chico que se había estado burlando de sus esfuerzos, se acercó a su área de trabajo con algo escondido a sus espaldas. Mi abuela dice que las mujeres blancas tienen las manos débiles, dijo en un inglés cuidadoso, con un tono más curioso que hostil. Dice que por eso no se puede trabajar de verdad. Sarah levantó la vista del mocasín infantil que le costaba terminar. Tu abuela probablemente tenga razón. De donde yo vengo, no necesitamos hacernos nuestros propios zapatos. Joseph lo consideró, con su joven rostro serio. Pero ahora estás aprendiendo. Estoy tratando de aprender. El niño sacó su mano oculta y reveló un pequeño trozo de cuero suavizado, con la forma perfecta para la suela de un mocasín. Esto iba a ser para mi hermanita, pero ya tiene zapatos de invierno. Quizás podrías usarlo para practicar. Sarah contempló el regalo, comprendiendo su significado. En una comunidad donde cada retazo
era precioso, donde el desperdicio podía significar la diferencia entre la comodidad y el sufrimiento durante los meses de invierno. Esta era una generosidad extraordinaria. ¿Estás seguro?, preguntó él a Joseph. Asintió con gravedad. Pero si Elena pregunta, ¿lo encontraste en el montón de chatarra esa noche, trabajando a la luz del fuego con su nueva pieza de práctica? Sarah finalmente comenzó a comprender lo que realmente estaba haciendo. No eran solo zapatos, eran una declaración de pertenencia, una declaración de que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ganarse un lugar entre esta gente. Cada puntada era una pequeña victoria contra la suposición de que las mujeres blancas eran demasiado débiles, demasiado privilegiadas, demasiado diferentes para formar parte de la vida apache. En la mañana del quinto día Sarah presentó su trabajo terminado a Elena Stanstall. Los 3 pares de mocasines no eran perfectos. Las costuras aún estaban algo irregulares y las cuentas decorativas eran sencillas en comparación con los elaborados patrones que prefieren las artesanas, más experimentadas, pero eran sólidos, funcionales y sin duda, fruto de un esfuerzo genuino y una habilidad cada vez mayor. Elena examinó cada par cuidadosamente, probando las costuras, comprobando el ajuste, incluso probándose el par de la mujer para evaluar su comodidad y durabilidad. Toda la tribu pareció contener la respiración mientras ella realizaba la inspección, comprendiendo que este momento determinaría no solo el destino inmediato de Sarah, sino también el precedente de cómo los forasteros podrían ser aceptados en su comunidad en el futuro. Finalmente, Elena asintió una vez, con expresión reticente pero definitiva. Les mantendrán los pies calientes, anunció. No se desharán con la primera nevada. La mujer blanca ha demostrado que sus manos pueden aprender lo que su corazón ya sabe. Sarah sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio, pero Elena no había terminado. Sin embargo, continuó la mujer mayor, hacer mocasines es solo el principio. Si de verdad quieres ser uno de nosotros, te esperan muchas más pruebas. Algunas serán más difíciles que esta. Ansarra enderezó los hombros, a pesar del dolor de espalda, sosteniendo la mirada desafiante de Elena. Lo entiendo. Estoy lista para lo que venga. La sonrisa de Elena esta vez contenía un toque de auténtica calidez. Ya veremos, dijo Oni, ya veremos. La prueba del mocasín había sido solo el principio. Durante las semanas siguientes, a medida que el invierno se asentaba sobre las montañas Dragoon y el embarazo de Sarah llegaba a su último mes, ella empezó a comprender la verdadera complejidad de la comunidad que la había acogido. Cada persona traía consigo historias que habían moldeado no solo sus vidas individuales, sino también las estrategias de supervivencia de su pueblo, y poco a poco, con cuidado, empezaron a compartir esas historias con ella. Empezó con María Santos, quien una noche encontró a Sarah con dificultades para trenzar fibras de yuca para tejer cestas, otra habilidad que Elena había declarado esencial para cualquier mujer que reclamara un lugar en su sociedad. Los intentos de Sarah resultaron en trenzas sueltas e irregulares que jamás soportarían el peso de las semillas recolectadas ni del agua, y su frustración se hacía evidente en la tensión de sus hombros y los movimientos rápidos y furiosos. «Tisasman, estás luchando contra la planta», observó María, sentándose junto a Sarah con su propio trabajo, una cesta de carga casi terminada que a Sarah le habría llevado meses intentar. «La yuca no responde bien a la fuerza». Sarah hizo una pausa en su torpe trenzado, observando cómo los dedos de María se movían con soltura por las fibras resistentes. «¿Cuánto tiempo te llevó a aprender esto? ¿En qué momento?» Pregun. María, con una leve sonrisa. «Aprendí primero de niña, como siempre lo hacían las niñas apaches. Luego me enviaron a la escuela de la misión en Santa Fe a los 12 años. Y olvidé muchas cosas mientras aprendía a leer latín y recitar oraciones católicas». Sarah levantó la vista bruscamente. Sabía que María había sido educada por misioneros, pero había asumido que era una elección, quizás incluso un privilegio. La tristeza en la voz de María sugería lo contrario. «Los soldados llegaron a nuestro campamento en 1847, continuó María, sin dejar de trabajar, no para arrestar a nadie ni trasladarnos a una reserva. Esas políticas llegaron después. Esta vez vinieron con sacerdotes y promesas. Dijeron que los niños apaches podrían aprender las costumbres del hombre blanco, civilizarse y encontrar un lugar en el nuevo mundo que se avecinaba. Lo quisiéramos o no, Sarah dejó su trabajo, presentiendo que no era una historia contada a la ligera. A su alrededor, las actividades nocturnas de la cueva continuaban, a niños jugando tranquilamente, mujeres trabajando en diversos proyectos, hombres discutiendo los planes de caza del día siguiente. Pero la voz de María creó un espacio íntimo que parecía separado de todo eso. «Mi madre les creyó», dijo María. «Había visto lo que le sucedía a las tribus que se resistieron por completo en los navajos, expulsados de sus hogares y obligados a caminar cientos de kilómetros
hasta su encarcelamiento en Bosque Redondo. Pensaba que la educación podría ser una forma de protección, una manera de ayudar a sus hijos a sobrevivir en un mundo que parecía decidido a destruir todo lo apache. ¿Cuántos niños se llevaron?, preguntó Sarah suavemente. En 15 de nuestra banda. De 8 a 14 años, nos prometieron que volveríamos cada verano, que no perderíamos el contacto con nuestras familias. Esa fue la primera mentira, aunque la expresión de María era distante ahora, mirando más allá de las paredes de la cueva hacia recuerdos que aún cargaban de dolor. En la misión nos dieron nombres nuevos, ropa nueva, idiomas nuevos. Me convertí en María. En lugar de Mañana Brillante, nos golpeaban por hablar apache. Nos castigaban por practicar cualquiera de nuestras tradiciones. Nos decían que todo lo que nuestra gente nos había enseñado era salvaje y errónea en Salva. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. Su educación en Filadelfia había sido privilegiada, voluntaria, un regalo de sus padres que querían que tuviera todas las ventajas. La idea de la educación como arma, una herramienta para la destrucción cultural, nunca se le había ocurrido. Pero regresaste, dijo Sarah. Después de 6 años sí, pero la niña que regresó no era la misma que se había ido. Sabía leer y escribir en 3 idiomas, pero había olvidado cómo preparar correctamente la harina de bellota. Sabía recitar las escrituras, pero ya no conocía las historias que enseñaban a los niños apaches a vivir en armonía con el desierto. Estaba atrapada entre 2 mundos, sin pertenecer plenamente a ninguno. María levantó su cesta, examinando el intrincado diseño que había tejido en sus costados. Me llevó 5 años reaprender las habilidades que mi madre intentó enseñarme antes de que me llevaran. Algunas cosas nunca las recuperé del todo, sobre todo las canciones. Recuerdo fragmentos, pero he perdido las ceremonias completas. Pero te convertiste en un líder aquí, señaló Sarah. Tu educación debió haber ayudado de alguna manera. Sí, asintió María. Podía hablar con funcionarios del gobierno, leer sus documentos, comprender sus leyes lo suficiente como para saber cuándo nos mentían. En cierto modo, mi tiempo en la misión me hizo más valiosa para mi gente, pero también me convirtió en una forastera para siempre. Sé demasiado del mundo blanco para ser completamente apache, pero sé demasiado de las costumbres apaches para que me acepten como blanca. Sarah sintió un reconocimiento tan agudo que casi le dolió. Me siento así ahora, admitió. No soy lo suficientemente blanca para el mundo del que vengo, ni lo suficientemente apache para este. A María sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que Sarah había visto en ella. Quizás por eso los espíritus te trajeron con nosotros. A veces se necesita a alguien que no pertenece a ningún lugar para ayudar a otros a comprender lo que realmente significa pertenecer. La conversación fue interrumpida por la llegada de Daniel Lobo Corredor, con el rostro serio por las noticias. Del mundo exterior, jinetes, dijo simplemente. Tommy Perro Cuervo los vio al pie de la montaña. Son una patrulla militar, pero no la que hemos estado rastreando. Son hombres diferentes y hacen preguntas diferentes sobre Sarah Brigand, Maryland. Sobre todos nosotros. Alguien ha estado contando historias sobre incursiones apaches, ganado desaparecido, mujeres blancas retenidas contra su voluntad. Las mentiras de siempre, pero esta vez hay oro detrás. A Sarah se le encogió el corazón. Tomás, Daniel asintió. Tu esposo ha estado ocupado. Convenció al gobernador territorial de que fuiste secuestrado por hostiles, de que te retenemos para pedir un rescate o algo peor. Ahora hay una recompensa. No solo por información sobre ti, sino por cualquier apache que sea descubierto ocultando objetos robados o mujeres secuestradas. ¿Cuánto?, preguntó María, aunque su tono sugería que ya sabía que la respuesta sería mala. $500 por su regreso sano y salvo, le dijo Daniel a Sarah. 200 por cualquier apache capturado en relación con su secuestro. Y la promesa de apoyo militar total para cualquier ranchero o prospector que alegue interferencia apache en sus operaciones. Sarah se sintió mal. $500 era una fortuna en este territorio, suficiente para tentar incluso a hombres honestos a traicionar, sumado al apoyo militar ofrecido a cualquiera con agravios contra los apaches. Thomas prácticamente había puesto precio a las cabezas de todos los que le habían ayudado. Tengo que irme, dijo Sarah, luchando por ponerse de pie a pesar de su avanzado embarazo en esta noche. No dejaré que me use como excusa para lastimar a tu gente. Siéntate, dijo María con firmeza. Tienes 9 meses de embarazo y hay nieve en el suelo. ¿A dónde crees que vas exactamente? No lo sé, pero no puedo quedarme aquí. No con esta presión. Daniel y María intercambiaron una mirada que Sarah comenzaba a reconocer. La comunicación sin palabras de personas que habían enfrentado situaciones imposibles antes y sobrevivieron tomando decisiones difíciles rápidamente. Hay otra opción, dijo Daniel con cautela, pero no te va a gustar. Durante la siguiente hora, Sarah aprendió sobre la red de familias mexicanas que vivían a lo largo de la frontera. Personas que no sentían ningún respeto por las autoridades,
territoriales estadounidenses y aún menos compasión por los esposos abusivos, que buscaban recuperar a sus esposas fugitivas. Estas familias, algunas apaches, otras mexicanas, otras mestizas, habían estado ayudando a personas a desaparecer durante generaciones, brindando nuevas identidades y un paso seguro a quienes huían de diversas formas de persecución. Pero el viaje hasta allí dura 3 semanas atravesando algunos de los parajes más agrestes del territorio, explicó María. Y con la llegada del invierno los pasos de montaña podrían ya estar intransitables. ¿Y si me quedo aquí? Sara, con el tiempo nos encontrarán, admitió Daniel. Podemos mudarnos de nuevo, adentrarnos más en las montañas o cruzar a México nosotros mismos. Pero tu esposo ahora lo ha convertido en algo personal. Lo ha convertido en una cuestión de orgullo territorial, civilización blanca contra la Barbary Apache. Ese tipo de historia cobra vida propia. Sara guardó silencio un largo rato, sopesando decisiones imposibles. A su alrededor las actividades nocturnas de la cueva continuaban, pero notó que cada vez más gente los miraba. Conscientes de que se estaban discutiendo decisiones trascendentales, háblenme de sus familias, dijo Sara de repente. Personas que murieron, los niños que perdieron. Necesito entender que les pido que arriesguen a la expresión de Daniel. Se ensombreció, pero no se negó a responder. Mi padre se llamaba William Running Wolf. Era un jefe de paz, uno de los líderes que intentó negociar con el gobierno estadounidense tierras donde pudiéramos vivir sin interferencias. Creía que era posible llegar a un acuerdo, que si demostrábamos que podíamos ser vecinos pacíficos, se nos permitiría conservar una parte de nuestro territorio tradicional. ¿Qué le pasó? Lo mataron durante una reunión de paz, dijo Daniel con sencillez. Le dispararon por la espalda mientras estrechaba la mano de un oficial de caballería que acababa de prometerle un salvoconducto para nuestra banda. El informe oficial decía que estaba buscando un arma, que el disparo estaba justificado, pero hubo testigos apaches que presenciaron lo que realmente sucedió. Sara sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántos años tenías? 15, lo suficientemente mayor para entender que la fe de mi padre en las promesas blancas lo había llevado a la muerte, pero lo suficientemente joven para pensar que tal vez mi generación podría encontrar un camino diferente. La risa de Daniel fue amarga. Pasé los siguientes 5 años intentando demostrar que podía conectar ambos mundos. Aprendí inglés, estudié las costumbres blancas, incluso trabajé como explorador para el ejército, pensando que podría ayudar a prevenir los malentendidos que llevaron a la violencia. Y descubrí que los malentendidos eran intencionales. El ejército no quería apaches pacíficos. Buscaba excusas para la acción militar, justificaciones para tomar más tierras y expulsar a más tribus. Un apache pacífico era solo un obstáculo. Para esos planes don María habló desde su posición junto al fuego. Mi esposo murió en lo que llamaron una redada de represalia. Habían robado ganado de un rancho cerca de Tucson, probablemente por bandidos mexicanos. Pero la culpa recayó sobre los apaches. Un grupo de ganaderos y soldados rastreó a nuestra banda durante 3 días, y luego atacó al amanecer, mientras la mayoría de nuestros hombres estaban cazando. ¿Cuántos murieron?, preguntó Sara, aunque tenía miedo de la respuesta. 8 personas. Hombres, mujeres, niños. Mi esposo, Roberto, intentó proteger a los ancianos y a los bebés, como a un perro rabioso. La voz de María era firme, pero Sara podía ver el dolor que aún se reflejaba en sus ojos. Acorralaron a los sobrevivientes y los llevaron a San Carlos. Allí aprendí lo valiosa que fue mi formación misionera. Fui una de las pocas que pudo leer los documentos que nos hicieron firmar, los papeles que decían que aceptábamos renunciar a todos nuestros derechos sobre nuestras tierras tradicionales, a cambio de protección y suministros. ¿Cumplieron sus promesas? La sonrisa de María era afilada como una cuchilla. ¿Qué te crees? Los suministros se echaron a perder o nunca llegaron. La protección se reducía a soldados que nos veían como prisioneros en lugar de personas, bajo su cuidado. Y la tierra que nos dieron era un desierto que no podía sustentar a la población a la que obligaban a vivir en ella. Sara asimiló estas historias y comprendió finalmente por qué su solicitud de ayuda tenía tanta importancia. Estas personas tenían todas las razones para no confiar en ninguna persona blanca, todas las justificaciones para rechazarla y proteger solo a los suyos. El hecho de que la hubieran acogido a pesar de todo lo que habían sufrido era un regalo tan profundo que apenas comenzaba a comprender su magnitud. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Después de todo lo que te han hecho, ¿por qué ayudarme? Daniel y María volvieron a mirarse, y esta vez Sara captó algo en sus expresiones que no había visto antes. No solo comprensión, sino algo cercano a la esperanza. ¿Por qué?, dijo María lentamente.
A veces ayudar a una persona es la única manera de demostrar que no nos hemos convertido en los monstruos que dicen ser. A veces proteger la vida, cualquier vida, es la única manera de recordar quiénes éramos antes de las guerras, las pérdidas y los largos años de huida. Daniel. ¿Y por qué? Añadió. Quizás tu hijo crezca en un mundo donde Apache y blanco puedan ser palabras que describan la herencia en lugar de enemigos. Quizás protegerte ahora sea la manera de plantar las semillas de un futuro que no se parezca a nuestro pasado. Ansara sintió lágrimas correr por sus mejillas, pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de miedo ni desesperación. Eran lágrimas de gratitud tan profundas que se sentía como si se ahogara al revés. No por la falta de aire, sino por tener de repente más de lo que jamás supo que necesitaban fuera de la cueva. La nieve empezaba a caer con fuerza, sellándolos a todos en el refugio de montaña durante al menos un mes más. Pero dentro, alrededor de las fogatas que habían ardido en estas cuevas durante incontables generaciones, Sarah empezó a comprender que ya no se escondía de su pasado, se estaba convirtiendo en parte de algo más grande, más antiguo y más perdurable que cualquier historia individual de huida o rescate. Se estaba convirtiendo en parte de una familia que se había roto y reformado. Tantas veces que había aprendido a ver la adopción no como caridad, sino como el acto fundamental de supervivencia. Nivel en sí, a la ventisca azotó sin previo aviso una mañana de martes, a principios de diciembre, transformando las montañas Dragoon en un desierto blanco que borró cualquier punto de referencia familiar. Sarah se despertó en un silencio inquietante, roto solo por el viento que aullaba por el sistema de cuevas como las voces de espíritus furiosos. Al salir de su nicho, encontró la cueva principal llena de una energía de emergencia que nunca antes había sentido. Los caballos están atrapados, anunció Daniel al grupo reunido, con el rostro sombrío a la luz del fuego. El corral está completamente bloqueado por la nieve acumulada, y 3 de ellos muestran síntomas de enfermedad. Por exposición, tenemos que llevarlos a las cuevas inferiores o los perderemos a todos. Ansara comprendió las implicaciones de inmediato. Sin caballos, la tribu quedaría abandonada hasta la primavera indefensa si los soldados los encontraban, incapaz de cazar eficazmente y aislada de las redes comerciales que complementaban sus reservas de alimentos. Pero trasladar caballos enfermos en medio de una ventisca era una tarea peligrosa que requería la participación de todas las personas físicamente aptas de la tribu. «Puedo ayudar», ofreció Sarah, mientras luchaba por ponerse de pie a pesar del dolor agudo que había estado acumulándose en su espalda baja desde antes del amanecer. «Para nada», dijo María con firmeza. «No estás en condiciones de estar afuera, con este clima, y mucho menos de tocar animales asustados». «Crecí rodeada de caballos», protestó Sarah. «Mi padre tenía un establo. Sé cómo calmarlos y guiarlos con seguridad. Los caballos de carruaje de Filadelfia de tu padre no son lo mismo que ponis apaches medio salvajes en una ventisca», intervino Alena la Auta, con voz áspera y desaprobatoria. «Serías más un estorbo que una ayuda». Ansara sintió la frustración habitual de ser ignorada, de ser considerada inútil, a pesar de su sincero deseo de contribuir. Pero antes de que pudiera seguir discutiendo, se oyó un alboroto en la entrada de la cueva. Tommy Crow Dog entró a trompicones, cubierto de nieve y respirando con dificultad tras una desesperada cabalgada a través de la tormenta. «Soldados», jadeó, aceptando una manta y una taza de té caliente de rosa. «2 compañías, quizás 60 hombres en total, se refugian en el antiguo campamento minero al pie de la montaña, pero llevan exploradores apaches que conocen estas cuevas». El silencio que siguió fue ensordecedor. 60 soldados eran una fuerza lo suficientemente grande como para abrumar por completo a su pequeño grupo, y la presencia de exploradores apaches significaba que no podían confiar en las ventajas habituales del conocimiento del terreno y los senderos ocultos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Daniel con voz tranquila a pesar de la gravedad de la situación. «Quizás 2 días si la tormenta persiste», respondió Tommy. «Menos si se calma». Los exploradores ya apuntaban hacia los cañones superiores cuando los vi. Sarah sintió un peso abrumador de responsabilidad sobre sus hombros. Era culpa suya. Su presencia había puesto en peligro a quienes solo le habían mostrado bondad. La recompensa que Thomas había puesto por su cabeza finalmente había atraído la atención suficiente como para amenazar a todos los que le habían ayudado. «Tenemos que irnos», dijo María, de pie con la decisión de alguien acostumbrado a tomar decisiones rápidas de vida o muerte. «Empaca solo lo esencial: comida, armas, medicinas, mantas. ¿Todo lo demás se queda atrás, en medio de una ventisca?», protestó Elena, con una mujer embarazada y 3 caballos enfermos. «Perderemos gente. ¿Perderemos más si nos quedamos?», respondió Daniel con gravedad. «Conozco estas montañas. Hay cuevas más altas, lugares donde 60 soldados no podrían seguir ni con buen tiempo».
Pero tenemos que irnos ya antes de que inicien su búsqueda. En las siguientes horas fueron un caos. Las familias empacaban sus posesiones más preciadas en contenedores de parfleche. Las madres envolvían a sus bebés en múltiples capas de cuero, YPL, y los hombres improvisaban travois para los caballos enfermos, y cualquiera que estuviera demasiado débil para caminar en la nieve profunda. Sarah se vio obligada a ayudar con los niños, una tarea que parecía diseñada más para no estorbar que para utilizar alguna habilidad específica que poseyera Anne. Pero mientras la tribu se preparaba para su huida desesperada, el estado de Sarah dio un giro inesperado que lo cambió todo. El dolor de espalda que había estado aumentando toda la mañana se intensificó repentinamente hasta convertirse en algo que la dejó sin aliento, irradiando desde la columna hasta el vientre en un patrón que reconoció con creciente alarma. María gritó, intentando disimular el pánico al sentir otra contracción. Creo que el bebé está por venir. La líder tribal apareció a su lado en cuestión de segundos, y sus manos expertas evaluaron de inmediato el estado de Sarah. Lo que encontró la hizo palidecer. ¿Cuánto tiempo llevas con dolores?, preguntó María con urgencia desde esta mañana. Pero cada vez son más fuertes en ese último. Se sintió diferente. María llamó a Elena y a Rosa hablando rápidamente en apache. Sarah captó suficiente conversación para comprender que su parto avanzaba más rápido de lo esperado, y que viajar en su estado era imposible. No podemos moverla, anunció María al grupo reunido. El bebé nacerá en cuestión de horas. Llevarla a una ventisca los mataría a ambos. Entonces nos quedamos y luchamos, dijo Daniel de inmediato, pero su voz tenía un matiz de desesperación. 60 soldados contra su pequeño grupo no era una batalla que pudieran ganar. No, dijo Sarah, sorprendiéndonos a todos, incluso a ella misma, con la firmeza de su voz. Vete tú, déjame aquí con quien esté dispuesta a quedarse como partera. Cuando lleguen los soldados, les diré que escapé sola, que ningún apache me ayudó. Mi palabra contra las acusaciones de mi marido, nunca lo creerán, protestó Elena. Quizás no, asintió Sarah, pero les da a todos la oportunidad de escapar sanos y salvos. Y si algo sale mal con el parto, no pudo terminar la frase, pero todos la entendieron. Si ella o el bebé morían, las afirmaciones de Thomas sobre el secuestro serían mucho más difíciles de probar. La discusión que siguió fue acalorada y se desarrolló en una mezcla de inglés y apache que dificultó seguir los detalles, pero Sarah comprendió la terrible lógica de su sugerencia. Salvar 2 vidas no valía la pena arriesgar 20, sobre todo cuando esas 20 incluían niños y ancianos que no habían tenido nada que ver con sus problemas. Fue Rosa quien rompió el impasse con una propuesta que sorprendió a todos. Me quedo, anunció. He ayudado con partos y hablo suficiente inglés como para traducir, si es necesario. Los demás tomen el sendero alto hacia las cuevas invernales cerca de la frontera. Si sobrevivimos, lo seguiremos en cuanto podamos. ¡Rosa! No, protestó su madre. Es demasiado peligroso. Todo es peligroso, respondió Rosa con calma. Pero así, quizá algunos sobrevivamos. Daniel empezó a protestar, pero María lo silenció con un gesto. Rosa tiene razón, es nuestra mejor oportunidad. Se volvió hacia Sarah con una expresión que mezclaba compasión con algo más duro, en la mirada de alguien que había tomado demasiadas decisiones imposibles como para fingir que esta era diferente. Pero entiende esto: si nos traicionas, si les cuentas a los soldados a dónde hemos ido, cada muerte apache que ocurra después pesará en tu conciencia. Lo entiendo, dijo Sarah, y lo dijo en serio. La evacuación comenzó de inmediato. En menos de 2 horas, las cuevas que habían albergado a 23 personas quedaron reducidas a lo esencial, con provisiones suficientes para que Rosa y Sarah sobrevivieran unos días, material médico básico para el parto, y armas suficientes para resistir si la diplomacia fracasaba. Todo lo demás se desvaneció en la ventisca con la tribu que se marchaba, dejando apenas rastros de que alguien hubiera vivido allí. El parto de Sarah se intensificó al acercarse la noche. Las contracciones se hicieron más fuertes y frecuentes, y cada una la hacía aferrarse a la mano de Rosa con desesperación. Afuera, el viento seguía aullando, pero el sonido era diferente, ahora más solitario, como si la montaña misma llorara la pérdida de quienes se habían refugiado en su abrazo. Cuéntame sobre tu primera vez, jadeó Sarah entre contracciones, necesitando distraerse del dolor y el miedo a lo que pudiera traer el mañana. Rosa sonrió, ajustando el fuego para iluminar mejor lo que se avecinaba. Tenía 14 años y ayudaba a mi tía con su 5º bebé. Creía saberlo todo porque había presenciado otros partos, pero cuando coronaron al bebé, me desmayé y casi caigo al fuego. Y ahora sé que cada nacimiento es diferente. Cada bebé elige su propio camino al mundo. Algunos llegan con facilidad, otros con dificultad, pero todos llegan cuando están listos. Rosa examinó a Sarah con atención.
su joven rostro serio por la concentración. «Este está listo pronto». Como si sus palabras la hubieran convocado, Sara rompió aguas con una ráfaga que empapó su piel de búfalo. El dolor que siguió fue incomparable con todo lo que había experimentado, no solo físico, sino primario, como si su cuerpo estuviera siendo dominado por fuerzas que escapaban a su control. «No puedo con esto», sollozó, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. «No soy lo suficientemente fuerte». «Has caminado 800 kilómetros embarazada», le recordó Rosa, secándole suavemente el sudor de la frente a Sara. «Has aprendido las costumbres apaches, te has ganado el respeto de Elena, has sobrevivido a una ventisca en cuevas de montaña. Si pudiste hacer todo eso, puedes con esto». Las horas transcurrieron en un torbellino de dolor, agotamiento y esfuerzo desesperado. Rosa demostró ser una partera experta a pesar de su juventud, sabiendo exactamente cuándo animar a Sara a pujar y cuándo decirle que descansara. Pero a medida que se acercaba el amanecer y la tormenta amainaba, ambas mujeres pudieron oír nuevos sonidos mezclados con el viento, los lejanos gritos de hombres y caballos que subían por el sendero de la montaña. «Ya vienen», susurró Rosa, con el rostro tenso por el miedo. Sara asintió, incapaz de hablar mientras otra contracción la atenazaba. El bebé estaba muy cerca. Sentía la presión aumentando, la sensación de que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero ¿cambiaría con el tiempo? ¿Nacería su hijo en una cueva apache o bajo la custodia de soldados que consideraban a su madre una propiedad robada y a sus protectores criminales? «Necesito empujar», jadeó Sara. Su cuerpo tomó la decisión por ella. «Todavía no», dijo Rosa con urgencia, escuchando las voces que se acercaban en Tenta Esperer. «Ya casi están aquí, Anne», pero la biología tenía su propio ritmo, y el bebé de Sara aparentemente había decidido que era hora de venir al mundo, sin importar agendas militares ni políticas territoriales. Con una última y abrumadora contracción que pareció partirla en dos, Sara pujó con todas sus fuerzas. El sonido que llenaba la cueva no era el llanto de un recién nacido, sino el estridente estallido de disparos de fusil que resonaban en las paredes del cañón. Los soldados habían llegado y alguien disparaba en él. Rostro de Rosa palideció al coger a la bebé, una niña perfecta y sana que anunció su llegada con un llanto vigoroso que parecía resonar con desafío ante la violencia que estallaba afuera. «Ispris», susurró Rosa, envolviendo a la pequeña en una suave piel de conejo. «Es perfecta». Sara extendió la mano hacia su hija con manos temblorosas. Pero antes de que pudiera tomarla, la entrada de la cueva se oscureció con las siluetas de hombres armados. 3 soldados con uniformes azules entraron con cautela, con los rifles listos, mientras sus ojos se adaptaban a la luz del fuego mientras contemplaban la escena. Ante ellos han 2 mujeres, una apache y una blanca, y un bebé recién nacido aún. «¿Unido a su madre por el cordón umbilical, señora McKenna?», preguntó el soldado que encabezaba la marcha con voz insegura. Sara miró a su hija, y luego a los hombres que representaban la ley que su esposo había invocado para encontrarla. Todo lo que sucediera después determinaría no solo su propio destino, sino también el futuro de quienes lo habían arriesgado todo para protegerla. «Sí», dijo finalmente, con una voz más fuerte de lo que esperaba. «Anne, soy Sara McKenna. Y ella es mi hija Anne». Pero lo que no dijo, lo que Rosa entendió por la mirada, fue que la mujer que había huido de la cabaña de su marido ya no existía. Quien sostenía a este bebé apache era alguien completamente nuevo, alguien que debía su vida y la de su hijo a personas que los soldados que la rodeaban habían aprendido a ver como enemigos. La pregunta ahora era si podría proteger a esas personas con tanto éxito como ellos lo habían hecho. Protegió. El capitán William Harrison llevaba 15 años en la frontera, tiempo suficiente para reconocer cuando una situación no se ajustaba a los informes que le habían dado. De pie en la entrada de la cueva, observando a una mujer blanca que claramente acababa de dar a luz, y a una joven apache que, sin duda, era su partera, se encontró cuestionando todo lo que le habían contado sobre secuestros y tomas de rehenes. «Señora McKenna», repitió, con el rifle bajado, pero sin apartarlo. «Su esposo ha estado muy preocupado por usted. Afirma que fue secuestrada contra su voluntad por fuerzas apaches hostiles». Sara cambió de brazo a su hija recién nacida, Miranda, fijamente al capitán. 3 meses atrás habría estado aterrorizada, desesperada por decir lo que la pusiera a salvo más rápido. Pero 3 meses atrás no había aprendido lo que era la verdadera fuerza. «Mi esposo tiende a decir muchas cosas que no son ciertas», dijo con calma. «Nadie me secuestró, capitán. Salí voluntariamente para proteger a mi hijo nonato de un hombre que expresó sus frustraciones a puñetazos». A la expresión del capitán
se iluminó con algo que podría haber sido sorpresa. Detrás de él, 2 soldados más jóvenes intercambiaron miradas, claramente inseguros sobre cómo proceder cuando la supuesta víctima no se comportaba como tal en absoluto. Señora, su esposo nos mostró fotos de las heridas, dijo uno de los soldados más jóvenes. Magulladuras en los brazos, un labio partido. Dijo que los apaches te hicieron eso. A la risa de Sarah fue breve y amarga. Thomas siempre fue creativo con sus explicaciones. Esas heridas fueron obra suya, no de los apaches. ¿Te gustaría ver las cicatrices que me dejó en la espalda? O quizás Rosa podría traducir mientras te describo exactamente cómo me hice cada una. Ann Rosa, quien había estado cortando silenciosamente el cordón umbilical con un cuchillo de hueso, levantó la vista bruscamente al oír su nombre. Sarah pudo ver el miedo en los ojos de la joven, la comprensión de que su vida ahora dependía de la historia que Sarah decidiera contar. Señora, dijo el capitán Harrison con cautela, son graves las acusaciones que hace contra su esposo, pero el hecho es que ha estado viviendo con una banda apache hostil, y la ley territorial nos exige que la devolvamos a la autoridad competente. ¿Hostil?, repitió Sarah, alzando ligeramente la voz. La única hostilidad que he encontrado en los últimos 3 meses ha sido de hombres que se veían y hablaban exactamente como mi esposo. Estas personas me salvaron la vida, capitán. Me alimentaron cuando me moría de hambre. Me enseñaron las habilidades necesarias para sobrevivir y simplemente me ayudaron a dar a luz a mi hija, sana y salva, en medio de una ventisca. Si eso es lo que usted llama hostilidad, entonces temo por su definición de amabilidad. La bebé eligió ese momento para llorar. Un sonido fuerte y saludable que llenó la cueva. Sarah comenzó a mecerla automáticamente. Un movimiento tan natural como respirar. A pesar de haber sido madre durante menos de 1 hora, el capitán Harrison observaba esta interacción con creciente confusión, luchando claramente por conciliar lo que veía con lo que le habían dicho que esperara. Su esposo ofrece una recompensa sustancial por su regreso sano y salvo, dijo. $500, más apoyo militar para quienes hayan sufrido pérdidas debido a las incursiones apaches. Es suficiente dinero para cambiar muchas vidas en este territorio, dinero manchado de sangre, dijo Sarah rotundamente. Thomas no me quiere de vuelta porque me ama, capitán. Me quiere de vuelta porque perder el control de su esposa lo avergüenza delante de otros hombres. La recompensa no es por mi seguridad, sino por su orgullo. En Rosa habló por primera vez desde la llegada de los soldados, con un inglés cuidadoso pero claro. La mujer blanca dice la verdad. Su esposo fue al puesto comercial preguntando por ella, como si fuera un caballo perdido. Ofreció dinero a quien lo ayudara a encontrar su propiedad. Propiedad, repitió uno de los soldados más jóvenes, sintiéndose incómodo con la palabra. Eso es exactamente lo que él considera de mí, confirmó Sarah. Una propiedad extraviada, que debe ser devuelta a su legítimo dueño. Dígame, capitán, ¿tiene esposa? Harrison asintió lentamente. Sí, señora. Así es. ¿Y si ella viniera a ti golpeada y desesperada, cargando a tu hijo, la considerarías una propiedad a reclamar? ¿O querrías saber por qué huía? La pregunta flotaba en el aire como el humo del incendio de la cueva. El capitán Harrison era claramente un militar de carrera, alguien que había cimentado su vida en seguir órdenes y respetar la autoridad. Pero también era, como Sarah empezaba a intuir, un hombre con la experiencia suficiente para reconocer la injusticia cuando se le presentaba directamente. Señora, dijo finalmente, tengo órdenes. Debo acompañarla de regreso a la autoridad territorial más cercana, donde estos asuntos se podrán resolver adecuadamente. ¿Y qué hay de Rosa?, preguntó Sarah. ¿Qué órdenes tienes con respecto a ella? La vacilación del capitán le reveló a Sarah todo lo que necesitaba saber. Rosa no formaba parte de la misión oficial, lo que significaba que su destino se decidiría según la historia que surgiera de este encuentro. Si Sarah la acusaba de secuestro o complicidad, Rosa probablemente se enfrentaría a la cárcel. Algo peor, en si Sarah la defendía, podría ser considerada como alguien que sufría algún tipo de síndrome de Estocolmo, con su juicio comprometido por la terrible experiencia. Rosa me salvó la vida, dijo Sarah con claridad. Se quedó cuando su gente evacuó estas cuevas, arriesgándose a ser capturada para ayudarme a dar a luz a mi bebé, sin contratiempos. Si tu definición de justicia incluye castigar a las personas por actos de compasión médica, entonces me pregunto por qué luchamos realmente en este territorio. ¿Dónde están los demás?, preguntó de repente uno de los soldados más jóvenes. Según los informes, había un grupo entero aquí. En la mirada de Rosa se posó en Sarah, con una expresión de puro terror en su rostro. Este era el momento que determinaría si Sarah realmente había aprendido lo que significaba la lealtad, o si meses de generosidad apache serían recompensados con traición. ¿Qué otros?, preguntó Sarah con inocencia. Rosa y yo llevamos días aquí solas. Cuando empezó el parto, decidió quedarse a ayudar en lugar de abandonarme para que diera a luz sola en una cueva durante una ventisca. Sí,
lo considera un delito, arréstenos a las dos. El capitán Harrison estudió atentamente el rostro de Sarah, intentando determinar si mentía. Pero Sarah había aprendido más que cestería y mocasines durante su tiempo con los apaches. Había aprendido a guardar secretos importantes, a proteger a quienes la habían protegido. Señora McKenna, dijo el capitán lentamente. Le voy a preguntar directamente, ¿fue retenida contra su voluntad por las fuerzas apaches? ¿La amenazaron, la coaccionaron o le impidieron irse? Sarah miró a su hija y luego a la cueva, que se había convertido en el lugar más seguro que había conocido desde que dejó Filadelfia. Pensó en las historias de María, el dolor de Daniel, el respeto a regañadientes de Helena y el coraje de Rosa al quedarse. Pensó en la disyuntiva entre la verdad y la versión de la verdad que los hombres poderosos querían escuchar. Capitán Harrison, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Nunca en mi vida me he sentido más libre que durante el tiempo que estuve con esta gente. Si eso significa que me retienen contra mi voluntad, entonces supongo que toda mujer que encuentra seguridad fuera de la casa de su marido es una víctima de secuestro. El silencio que siguió fue roto por voces provenientes del exterior de la cueva. Llegaban más soldados, y con ellos, una voz que Sarah reconoció con un escalofrío que le llegó hasta los huesos. Thomas McKenna había venido a reclamar su propiedad personalmente. «Está ahí dentro». La voz de Thomas se oyó con claridad a través de la entrada de la cueva. «Mi esposa y los salvajes que se la llevaron. Capitán, exijo justicia inmediata». La hija de Sarah volvió a llorar, quizá en respuesta a la tensión de su madre o al tono áspero de una voz que nunca había oído. Sarah la tranquilizó automáticamente, pero sus ojos estaban fijos en la entrada de la cueva donde empezaba a aparecer la silueta de su esposo. Thomas McKenna entró en la cueva como una tormenta. Su presencia transformó de inmediato la atmósfera, de tensa incertidumbre a algo mucho más peligroso. Estaba más delgado de lo que Sarah recordaba, su rostro demacrado por lo que podría haber sido dolor u obsesión, su ropa cara, pero manchada por el viaje. Cuando vio a Sarah sosteniendo al bebé, su expresión experimentó una serie de cambios rápidos: en alivio, posesividad, y luego algo frío y calculador. Sarah dijo con una voz engañosamente suave: «Gracias a Dios que estás a salvo. Llevo meses buscándote, muy preocupado por lo que estos salvajes podrían haberte hecho». «Hola, Thomas», respondió Sarah con voz firme a pesar del miedo que la invadía. «Como puedes ver, estoy perfectamente bien». En los ojos de Thomas se dirigieron a Rosa, luego a la ropa de estilo apache que vestía Sarah, la cuna tradicional que había sido preparada para el bebé, la clara evidencia de que había estado viviendo como parte de una comunidad apache y no como prisionera. «Te han lavado el cerebro», dijo, con un tono más duro. «Te han llenado la cabeza de mentiras, te han hecho olvidar cuál es tu lugar. Pero no te preocupes, te daremos atención médica adecuada y te ayudaremos a recordar quién eres realmente». «Recuerdo exactamente quién soy», dijo Sarah. «La pregunta es si estás dispuesto a aceptar en que me he convertido en Thomas». Se acercó, y Sarah vio que Rosa se tensaba, moviendo instintivamente la mano hacia el cuchillo de hueso que había usado para cortar el cordón umbilical. La joven apache estaba claramente preparada para defender a Sarah y al bebé si era necesario, incluso contra todo pronóstico. «Eres mi esposa», dijo Thomas, alzando ligeramente la voz. «La madre de mi hijo. Tu lugar está conmigo, en nuestro hogar, viviendo como una mujer cristiana. Lo que estos paganos te hayan enseñado, lo que te hayan metido en la cabeza, podemos deshacerlo todo. Las únicas mentiras que hay en esta cueva», dijo Sarah en voz baja, «son las que me has estado contando sobre cómo me hice esos moretones, sobre de quién huía y sobre por qué me fui en primer lugar». El rostro de Thomas se ensombreció, y por un instante, Sarah vio la familiar ira creciendo en sus ojos, a la misma rabia que había precedido a tantas palizas. Pero esta vez, en lugar de encogerse, se encontró erguida, con su hija abrazada contra su pecho. «Protectora, vendrás conmigo», dijo Thomas, con un tono inapelable. «Dejarás de lado estas tonterías y recordarás tus deberes como esposa y madre». «No», dijo Sarah. Simplemente la palabra cayó en la cueva como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas de conmoción que alcanzaron a todos los presentes. El rostro de Thomas palideció, luego se enrojeció, y sus manos se apretaron en puños que Sarah recordaba perfectamente. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Dije que no, Thomas. No iré contigo. No someteré a mi hija a una casa donde la violencia es la respuesta a todas mis frustraciones. Y no fingiré más que tu versión del matrimonio es otra cosa que la propiedad legalizada». El capitán Harrison se aclaró la garganta, incómodo. «Señora, entiendo que esto es difícil, pero legalmente». «Legalmente», interrumpió Sarah, «acabo de dar a luz y por lo tanto tengo derecho a un tiempo de recuperación médica antes de cualquier viaje». «¿Legalmente?»,
Soy ciudadana de este territorio con derechos que no desaparecen por el simple hecho de estar casada. Ilegalmente, si mi esposo me amenaza con violencia frente a agentes federales, eso se considera agresión, independientemente de nuestro estado civil. El capitán miró a Sarah y a Thomas, dándose cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que indicaban sus órdenes. Thomas, mientras tanto, luchaba por controlar su ira frente a testigos que pudieran dar fe de su comportamiento. ¿Estás agatada?, dijo Thomas apretando los dientes. El parto te ha confundido. En cuanto hayas descansado bien, entrarás en razón. Nunca lo he visto con tanta claridad, respondió Sarah. Y lo que veo es a un hombre que prefiere usar a los soldados como agentes de cobranza antes que investigar por qué su esposa sintió la necesidad de huir. 800 kilómetros para escapar de él. En Rosa, que seguía la conversación con creciente asombro, habló de repente en un inglés cuidadoso. La mujer blanca dice la verdad. Pueblo Apache. No obligamos a las mujeres a estar con hombres que infunden miedo. La ley blanca es diferente al Apache, pero ambas deberían proteger a las madres y a los bebés. Thomas se volvió hacia Rosa con una furia incontrolable. ¡Cállate la boca! Eres parte de este secuestro, y te ahorcaré por ello. Basta. La voz del capitán Harrison resonó en la cueva como un látigo. Señor McKenna, contrólese o haré que mis hombres lo escolten afuera hasta que pueda comportarse civilizadamente. El enfrentamiento había llegado a un punto crítico, y Sarah comprendió que todo, su libertad, la seguridad de Rosa y el futuro de su hija, dependería de lo que sucediera en los próximos minutos. Había aprendido fuerza de los apaches, pero ahora necesitaba encontrar el coraje. Para usarlo en el silencio en la cueva, se tensaba como la cuerda de un arco, roto solo por los suaves sonidos de la respiración de la hija de Sarah y el viento distante que aún traía rastros de la ventisca. El capitán Harrison se encontraba en el centro de una situación sin precedentes en su experiencia militar. Una mujer que se negaba a regresar con su esposo, una joven apache atrapada entre culturas y un marco legal que jamás había contemplado. Tal complejidad. Señor McKenna, dijo finalmente el capitán con voz mesurada, necesito que salga mientras le realizo una entrevista formal a su esposa. El protocolo militar exige que escuche su testimonio sin ninguna coacción por parte de terceros. El rostro de Thomas se puso morado de indignación. Coacción. Es mi esposa. Tengo todo el derecho a... ¿Tiene los derechos que le otorga la ley territorial?, interrumpió con firmeza el capitán Harrison. Pero esto es ahora una investigación federal sobre denuncias de secuestro y toma de rehenes. Esas denuncias solo podrán evaluarse adecuadamente si puedo hablar en privado con la presunta víctima. Sarah sintió una punzada de esperanza. Independientemente de sus opiniones personales, el capitán Harrison era claramente un hombre que comprendía la importancia de seguir los procedimientos adecuados. Si lograba convencerlo durante una entrevista privada de que nunca había sido una víctima, podría cambiarlo todo. Thomas empezó a objetar de nuevo, pero la expresión del capitán no admitía réplica. Con evidente reticencia y varias miradas venenosas a Sarah y Rosa, Thomas se dejó escoltar fuera de la cueva por dos de los soldados más jóvenes, cuando se desvanecieron los sonidos de su partida. El capitán Harrison se sentó frente a Sarah, junto al fuego, con su cuaderno listo, pero con una postura menos formal que antes. Señora McKenna, empezó, necesito que me cuente, con sus propias palabras, y sin que nadie la presione, ¿qué ha pasado exactamente desde que salió de su casa hasta ahora? Sarah miró a su hija, que se había quedado dormida contra su pecho, con la confianza absoluta que solo poseen los recién nacidos. Todo lo que sucediera después moldearía el futuro de esta niña. Si crecía como hija de una mujer valiente, o como otra generación atrapada por leyes que protegían la propiedad más que a las personas. Capitán, dijo Sarah, lo que voy a decirle contradice todo lo que ha afirmado mi esposo. Antes de empezar, necesito saber. ¿Está preparado para escuchar un testimonio que podría implicar a una ciudadana blanca en violencia doméstica? ¿O solo está aquí para confirmar que los apaches son peligrosos? La franqueza de su pregunta claramente tomó a Harrison por sorpresa. Estudió su rostro un buen rato, quizá reconociendo que la mujer que tenía delante se parecía poco a la víctima indefensa que esperaba encontrar. Señora, dijo lentamente, juré hacer justicia según la ley, no según lo que le convenga a ninguna raza o género. Si tiene pruebas de algún delito, estoy obligado a investigarlo, sin importar quién lo cometió. Sarah asintió y luego comenzó a hablar. Le contó Sabra la creciente violencia en su matrimonio, sobre la bebida de Thomas y las palizas cada vez más frecuentes. Describió su embarazo como una época de creciente miedo, cuando la rabia de Thomas parecía centrarse específicamente en el niño que llevaba dentro. Detalló su escape, el desesperado viaje a través de 800 kilómetros de desierto, y su encuentro con el grupo de Daniel Running Wolf,
pero lo más importante es que le contó lo que vino después. Describió los debates en el Consejo Tribal sobre si ayudarla o no, las pruebas que había superado para demostrar su compromiso con el aprendizaje de las costumbres apaches y el cuidadoso proceso mediante el cual había sido gradualmente aceptada en su comunidad. Habló de las historias de María, del dolor de Daniel y de la compleja historia que convirtió su presencia entre ellos en un regalo y una carga a la vez. No me secuestraron, capitán, concluyó, me salvaron. Y cuando se volvió peligroso para ellos seguir protegiéndome, estuvieron dispuestos a arriesgar su propia seguridad antes que abandonar a una mujer embarazada para que diera a luz sola. En una cueva, el capitán Harrison había estado tomando notas a lo largo de su relato, pidiendo ocasionalmente aclaraciones sobre fechas o detalles. Cuando terminó, permaneció sentado en silencio durante varios minutos, claramente lidiando con las implicaciones de lo que había escuchado. Señora McKenna, di yo finalmente, suponiendo que todo lo que me ha dicho sea cierto, comprenderá que esto no cambia necesariamente su situación legal. La ley territorial otorga a los esposos una autoridad considerable sobre sus esposas, independientemente de las circunstancias que llevaron a la separación. ¿Lo? Entiendo, respondió Sarah, pero eso cambia la naturaleza de lo que estás investigando, ¿no? Si nunca me secuestraron, entonces los apaches que me ayudaron no son criminales, simplemente son personas que decidieron ayudar a alguien necesitado. ¿Y qué hay de esta joven?, preguntó Harrison, señalando con la cabeza a Rosa, quien había estado escuchando atentamente, a pesar de fingir estar ocupada. Limpiando después del parto, Sarah sintió el peso de la vida de Rosa en sus manos. Una sola palabra suya podría condenar a la joven apache como cómplice de secuestro. La verdad podría liberarlas a ambas, o simplemente transferir el peligro de una a la otra. Rosa es una partera que se quedó cuando su gente fue evacuada. Sabiendo que yo estaba a punto de dar a luz, dijo Sarah con claridad, se arriesgó a ser capturada para salvar 2 vidas, a la mía y la de mi hija. Si la ley territorial lo considera un delito, entonces hay que cambiarla. Antes de que el capitán Harrison pudiera responder, se desató una conmoción fuera de la cueva. Voces furiosas, el sonido de caballos y la voz de Thomas McKenna se alzaba por encima de todo, en lo que parecían órdenes más que peticiones. El capitán frunció el ceño y se puso de pie para investigar. Quédense aquí, les dijo a Sarah y Rosa. No salgan de esta cueva hasta que regrese Anne, pero en cuestión de minutos quedó claro que quedarse quieto no era una opción. Thomas había llegado con algo más que la patrulla militar. Traía un grupo de civiles, de ganaderos y buscadores de oro, hombres menos interesados en las sutilezas legales que en cobrar la cuantiosa recompensa que les había ofrecido. Sarah los oía afuera, sus voces cada vez más audaces y agresivas, mientras debatían la mejor manera de manejar la situación. «Deberíamos llevarnos a los 2», sugirió una voz. La mujer blanca claramente se ha vuelto contra los de su propia especie, y la chica apache probablemente sea la cabecilla. El capitán no tiene autoridad sobre la justicia civil, añadió otro. McKenna tiene todo el derecho a reclamar a su esposa y sus propiedades. Rosa se acercó a Sarah con el rostro joven tenso por el miedo. No escucharán la verdad. Para ellos, una mujer apache cerca de una mujer blanca significa culpa. Sarah sintió a su hija retorcerse contra su pecho. La bebé empezaba a inquietarse, como si percibiera la tensión a su alrededor. Al observar esta pequeña vida que había nacido entre 2 mundos, Sarah comprendió que su decisión ya no se trataba solo de su propia libertad. Se trataba del mundo que heredaría su hija. «Rosa», dijo en voz baja, «puedes encontrar a tu gente. ¿Sabes por dónde se fueron?» «Sí», respondió Rosa, «pero el bebé es demasiado pequeño para viajar y tú estás demasiado débil de nacimiento. Viajar en invierno los mataría a ambos. ¿Y si les dijera a los soldados que escapaste? ¿Y si les dijera que me ayudaste a nacer y luego huiste al oírlos venir?» Rosa abrió mucho los ojos. «¿Mentirías para protegerme?» «Yo diría una verdad diferente», corrigió Sarah. «Una que te proteja y le dé a mi hija la oportunidad de crecer, sabiendo que algunas personas aún prefieren la valentía a la comodidad». A la decisión se cristalizó con una claridad asombrosa. Sarah se levantó con cuidado, envolviendo a su hija en la suave piel de conejo que Rosa había preparado. «Escúchame», dijo con urgencia. «Cuando salga de esta cueva, les diré que corriste al oír venir a los soldados. Les diré que llevo 2 días sola aquí. Toma el sendero de atrás, el que me mostró Daniel, y que lleva a los pasos altos. Encuentra a tu gente y cuéntales lo que pasó aquí». «¡Sarah! ¡No!», protestó Rosa. «Si te vas con tu marido, te hará daño. El bebé crecerá viendo la violencia como algo normal entre hombres y mujeres. Entonces tendré que asegurarme de que eso no suceda», respondió Sarah con una calma que los sorprendió a ambos. «Aprendí cosas de tu gente, Rosa. Aprendí que a veces hay que luchar por lo correcto, incluso cuando la ley dice que estás equivocado. Aprendí que proteger la vida es más importante que proteger la comodidad. Y aprendí que la familia no es solo con quien naces,
sino con quien decide estar contigo, cuando todo se derrumba. Ana Rosa se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió. ¿Qué le digo a María, a Daniel, a los demás? Díganle, dijo Sera, que su inversión en una mujer blanca perdida no fue en vano. Díganles que todo lo que me enseñaron sobre valentía y lealtad vivirá en mi hija. Y díganles que algún día, cuando sea seguro, encontraremos el camino de regreso. A ellos en las voces del exterior se acercaban, y Serra podía oír al capitán Harrison intentando mantener el orden entre los civiles cada vez más agitados. El tiempo se agotaba. Vete, insistió Serra a Rosa. Vete ahora, mientras todos están concentrados en la entrada de la cueva. Rosa dudó un momento más. Luego recogió rápidamente sus pocas pertenencias y se dirigió hacia la entrada trasera que conducía a los senderos de alta montaña. En el umbral, se dio la vuelta a tu hija, dijo. ¿Cómo la llamarás? Serra miró al bebé en sus brazos, pensando en todas las mujeres fuertes que la habían moldeado estos últimos meses. Luna dijo, por la luz que guía a la gente en la oscuridad. Rosa sonrió entre lágrimas. Un buen nombre. Un nombre apache sería luna brillante que muestra el camino. Entonces así será, prometió Serra. En ambos idiomas. Tras la desaparición de Rosa en los pasajes de la montaña, Serra se sentó a solas con su hija durante unos preciosos minutos, recogiendo fuerzas para lo que se avecinaba. Pensó en la mujer que había huido de la cabaña de Thomas hacía 3 meses, desesperada, aterrorizada, sin ningún plan más allá de escapar. Esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que comprendía que la libertad no era algo que se encontraba al final de un viaje. Era algo que se reclamaba, defendía y reconstruía cada día, aun cuando finalmente salió de la cueva cargando a Luna. La escena que la recibió fue un caos apenas controlado por la autoridad del capitán Harrison. Thomas se encontraba en el centro de un grupo de civiles armados, con el rostro enrojecido por el triunfo y una rabia apenas contenida. Los soldados parecían incómodos, pero superados en número, claramente inseguros de su papel en lo que se estaba convirtiendo rápidamente en una confrontación civil. «Serra», gritó Thomas al verla, «gracias a Dios que estás a salvo. ¿Dónde está la chica apache, la que te retenía?» «Se fue», respondió Serra con calma. «Corrió cuando te oyó llegar. He estado sola con el bebé todo el día». Thomas entrecerró los ojos con sospecha, pero antes de que pudiera interrogarla más, el capitán Harrison dio un paso al frente. «Señora McKenna, ¿está preparada para hacer una declaración oficial sobre sus experiencias?» Serra sostuvo su mirada directamente, comprendiendo que ese momento determinaría no solo su destino inmediato, sino también el precedente de cómo se manejarían situaciones similares en el futuro. Tras el capitán, pudo ver los rostros de la cuadrilla civil en hombres duros que veían el mundo en términos simples, a nosotros contra ellos, civilizados contra salvajes, propiedad contra libertad. «Sí, capitán», dijo con claridad. «Estoy dispuesta a decir la verdad sobre todo lo ocurrido, pero la verdad que estaba dispuesta a contar no era la que Thomas esperaba, ni la que las autoridades territoriales querían oír. Era una verdad que desafiaría todo lo que estos hombres creían sobre la propiedad, la autoridad y el derecho del fuerte a controlar al débil». Mientras comenzaba a hablar, abrazando a su hija, Serra pensó en las palabras de Mariana. «A veces, ayudar a una persona es la única manera de demostrar que no nos hemos convertido en los monstruos que dicen que somos». Hoy, frente a estos testigos, Sarah McKenna iba a demostrar que la transformación era posible, aunque las personas podían elegir la valentía sobre la comodidad, la justicia sobre la conveniencia y el amor sobre la ley. Su hija crecería sabiendo que algunas batallas valían la pena, por imposibles que parecieran. En la historia, que comenzó con la huida desesperada de una mujer, se había convertido en algo más grande, una semilla de cambio que crecería de maneras que ninguna de ellas podía imaginar, en un territorio donde los apaches y los blancos vivían como enemigos, donde las mujeres eran propiedad y la violencia se aceptaba como algo natural. Serra y su hija, nacida en Apache, representaban una posibilidad diferente. El futuro no estaba escrito, y Sarah McKenna pretendía para ayudar a escribirlo. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.